Hola mis queridos y mis queridas Sagitario, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti. Si quieres que ore por ti por cualquier asunto, escríbelo en los comentarios del video. Yo lo hago con mucho amor, con mucho cariño. Te dejaré un like y un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti. Y si tú también quieres orar por aquellas personas que piden oración, hazlo allá en tu corazón. De esa manera vemos una cadena de oración. Y cuando oran muchos, la cuestión es más fuerte y es muy posible que las cosas se hagan realidad. El día de hoy vamos a ver una lectura especial para ti. Primero, mensajes de los arcángeles. Recuerda que esta lectura es para darte fuerza, para darte poder, para empoderarte en tu vida, también para advertirte de aquellas cosas de las cuales tus guías espirituales, tus maestros te quieran advertir y que no caigas en trampas o que avances y que crezcas al ritmo que sea adecuado para ti. Primero que todo, el arcángel Rafael te dice, hay buenas noticias en camino, wow, pues tendrás una recuperación en tu cuerpo que te dará la vitalidad y la energía necesarias para iniciar nuevos proyectos. Confía en que así será. Sana, sanadora. Bueno, un mensaje especial, no solamente salud de cuerpo, sino de todos los aspectos de tu vida. El arcángel Raziel te dice, eres capaz de ser un canal al servicio de otros en comunicación angelical, pues esas habilidades las has desarrollado durante vidas pasadas. Confía en que no corres peligro por tener una vida mágica. Estás siendo sostenido, estás siendo contenido, estás siendo respaldado y respaldada, mi querido y mi querida Sagitario. Te estoy mostrando grandes ideas e inspiración que serán para que des ese paso tan importante y hagas el cambio que será positivo para todos a tu alrededor. Déjate guiar en este proceso de cambios y espera atenta mis señales. Ten por seguro que estás siendo acompañado en esta transición, Arcángel Miguel el mensajero. Bueno, es un mensaje especial, un mensaje poderoso para ti en este día de hoy. Bueno, vamos a seguir con los mensajes. Recuerda que si tu signo solar, lunar, Venus o ascendente es Sagitario o el de tu persona de interés, esta es tu lectura para el día de hoy. Lo que no resuene contigo, por favor, déjala pasar. Vamos a ver qué nos dicen el día de hoy tus cartitas, mi querido y mi querida Sagitario. Hay cierto como problema, dificultad que tú tienes con unas personas, te dicen que no te enfrasques en esas discusiones. Es algo como que ninguno de las dos partes está queriendo ceder absolutamente para nada. Entonces te dicen, analiza muy bien la situación y sé tú quien cede una pizca, un poquito, eh, para que las cosas fluyan, porque de lo contrario, como que ese estancamiento significa cierto tipo de ruina para tu camino, para tu vida. Que no sea que se aprovechen de ti o que tú vayas a caer en usura en contra de otras personas por esa situación. Mira, esto tiene como más un viso de algo emocional, diría yo. Esa persona o esas personas que están contendiendo contigo también tienen como cierta rencilla contigo por algún tipo de amor, ya sea del presente o ya sea del pasado, y como que eso como que está primando en toda esta situación. No es tanto la cuestión económica ni la cuestión material, es más una cuestión de rivalidad, es una cuestión de sentimientos, de que me estoy vengando de ti, así sea consciente o inconscientemente, por esa situación. Lo que me dice aquí es que tú actúes con justicia, con justicia, y que si es necesario que más bien utilicen medios legales para solucionar esto, porque de otra manera como que no va a haber el asunto. Sí, yo creo que lo mejor es eso, que utilicen abogados, que utilicen algún juez para solucionar esto, porque la verdad es que no.
eso no tiene como que ningún tipo de solución de otra manera. Entonces, como que no discutas más personalmente con esas personas, dile que mejor se valgan de otras personas para que sirvan de árbitros, de jueces en este asunto y que todo sea más bien de una manera legal, y es lo mejor, que todo quede por escrito y todo quede por sentado, y que sea una persona totalmente imparcial quien juzgue esta situación. Con respecto a tu matrimonio, a tu pareja, a tu relación, las cosas muy bien, muy bonitas. Es una época donde está brillando el sol sobre ustedes, eh, sobre aquellas cosas que personas quisieron dañar esta relación y no lo pudieron hacer. Bueno, no lo van a poder seguir haciendo porque el emperador mata cualquier otro tipo de augurio negativo que haya alrededor de ustedes. Si estás pensando en irte lejos, como por emigrar a otro país o a otra ciudad, deja organizando muy bien las cosas en el lugar donde te encuentras tú ahorita, porque irte sin solucionar esos problemas y dificultades que tengas con otras personas podría hacer que eso acumule intereses, no solamente en dinero, sino en problemas, ¿cómo te digo?, en mala fama que puedes acumular tú. Mejor ajusta eso, ya mismo soluciona eso que tienes que solucionar. Si es cuestiones de dinero, pide para pagar por cuotas, comprométete a algo serio, algo legal y cúmplelo. Si se trata de problemas personales, trata de ir de la mejor manera, de salir de la mejor manera. Cuando te vayas, bueno, como tienes ya eso solucionado, deja todo ese pasado que dejaste en ese lugar atrás, solamente encárgate de tus deudas que tienes que encargarte y vuelve y comienza una vida nueva en ese nuevo lugar que tú has elegido como tu nueva casa, como tu nuevo hogar para hacerlo. Mira, hay alguien que te ha odiado tanto, o sea, que te ha detestado tanto a ti, que ha utilizado artes oscuras para poderte perjudicar. Es una persona que incluso yo te podría decir que esa misma persona es la que está haciendo este tipo de cosas. Mucho cuidado con ese tipo de asuntos, no vayas a pagar con la misma moneda, no vayas a querer devolver mal con mal, mejor busca una forma o instrumentos, armas de luz para poder conjurar esto. Y si tú me dices cuáles son las armas de luz, los baños, los amuletos, vibrar alto, vibrar en amor, el buen comportamiento, el limpiar tu alma, tu espíritu, tu aura de malos pensamientos, de malas acciones, eso es vibrar alto. El vibrar alto te da a ti una fortaleza como una armadura que nada ni nadie negativo, por mucho que hagan, por mucho dinero que gasten, no lo pueden hacer. Entonces conviértete tú en una de estas personas poderosas, una de esas personas de luz realmente. Y bueno, esta persona la verdad es que lo está haciendo y de determinada manera yo creo que lo está consiguiendo, ¿no? Y lo ha conseguido con mentiras, lo ha conseguido como siendo tu amigo o tu amiga, entre comillas, diría yo, pero es alguien que oculta muchas cosas muy, muy oscuras, diría yo. Y a pesar de que, o sea, esta persona ha sido quien ha maquinado muchas cosas, y si te preguntas por qué es que te va mal en la economía, bueno, he ahí la respuesta. Listo, he ahí la respuesta de que ha sido obra de esta persona, todo lo que ha hecho le ha funcionado de determinada manera, pero ya te dije cómo hacer para conjurar todo esto, ¿no? Esta persona te ha hecho a ti ver cosas que realmente no están ahí, cosas, diríamos, de amistades, de proyectos, de inversiones que tú has hecho tal vez, o de amores en los que tú tal vez te has involucrado, y en todo eso te ha ido mal, te ha ido pésimo en todo eso. Y bueno, vamos a ver de qué signo podría ser esta persona de la cual te estoy hablando en este instante. Te voy a decir de qué signo es ese personaje. Podría ser del signo Aries, Leo o Sagitario, al igual que tú. Es una persona que ha trabajado mucho, 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 que ha guerreado y que ha invertido en ese perjuicio que te ha hecho a ti. Pero vamos a ver de qué manera
También te pueden aconsejar tus guías espirituales acerca de toda esta situación. Te dicen que vuelvas a tu esencia, a lo que tú eres realmente. Que si ese viaje ya se te presentó, hazlo. Y pierde contacto con prácticamente todo el mundo. Si tienes madre o padre y han sido y están bien contigo, tú estás bien con ellos mantén contacto, o hermanos que estén bien contigo, pero el resto, lo ideal sería que perdieras contacto con prácticamente todo el mundo, ¿listo? Para que puedas tener un nuevo comienzo. A padre y madre no se los abandona, pero a veces inclusive de la familia nos tenemos que alejar para poder tener paz, tranquilidad y para poder prosperar en nuestras vidas. Va a llegar esa justicia que tú quieres, que tú tanto anhelas, llega, definitivamente llega a tu vida. No te me estreses tanto pensando que todo el tiempo va a ser así, ¿no? Recuerda que en el pasado has tenido buenos tiempos, has tenido riqueza, has tenido amistades, has tenido amor, pero de un momento a otro como que las cosas se vinieron abajo. Ya te dije por qué fue, ¿no? Porque fue ese asunto que todo se te vino abajo. También analiza qué has sembrado tú en determinadas personas para que te odien así de esta manera. Y si no encuentras ninguna respuesta, muy seguramente está en vidas pasadas. Y si es en vidas pasadas, bueno, pídele perdón al espíritu de esa persona a través de una carta. Esa carta la vas a escribir tú con todo el sentimiento, como si estuvieras muy arrepentido, muy arrepentida, que el sentimiento sea real, ¿no? No como si estuviera, no, que el sentimiento sea real, pidiéndole perdón, resarciéndolo, diciéndole te bendigo y todo lo que te quité te lo devuelvo multiplicado 10,000 veces, te perdono, perdóname tú también, doblas esa carta en 3, lejos de tu casa, vas a abrir un huequito del tamaño de la carta, vas a llevar miel, vas a echar miel encima de esa cartita, vas a llevar dulcecitos, unos 3 dulcecitos de los que más a ti te gusten, se los vas a echar encima, después cubres con tierra esa pequeña ofrenda, vas a poner una florecita encima, te vas a ir y no vas a voltear a ver encima, detrás, no vas a voltear a ver atrás. Si te damos por voltear a ver atrás, vas a tener que volverlo a repetir en un lugar diferente. Preferiblemente hazlo en un lugar donde tú sepas que como que no vas a volver por mucho tiempo en tu vida, hazlo así en ese lugar y verás que las cosas se comienzan a suavizar con el espíritu de esa persona. Si no sabes qué fue lo que le hiciste a esa persona en esta vida, muy seguramente es de una vida pasada. Bueno, ahí tienes las soluciones para esta cuestión, sabes más o menos quién es esa persona, no le vayas a devolver con la misma moneda, al contrario, vas a tratar de resarcir eso con ese personaje. Si fue esa persona quien te hizo mucho daño, que te ha hecho mucho daño durante toda la vida o durante este periodo último de tu vida, vas a perdonar a esa persona, vas a hacer el mismo ritual perdonando a esa persona, pero te vas a alejar de esa persona definitivamente. ¿Listo? Bueno, mis queridos y mis queridas Sagitario, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, muchísimo amor y los espero en una próxima oportunidad.